La última rendición de cuentas plantea novedades en materia de seguridad, el ingreso de 300 nuevos agentes policiales, la compra de 100 vehículos, 200 motos, la instalación de 12 comisarías móviles y también la descentralización del INR. Todo esto también mientras quedan, y esperamos también las novedades en cuanto al ajuste de esta propuesta del vehículo, de los vehículos blindados que estarán patrullando algunas zonas de Montevideo. De todo eso vamos a estar hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la B. Estamos en vivo esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad de Seguridad. Vamos a estar hablando con el ex ministro del Interior, actual senador suplente del Partido Nacional, Nicolás Martinelli. ¿Qué dice, Nicolás? Bienvenido. ¿Cómo andás? Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Andás bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, un gusto recibirte. También están Antonio Ladra, el politólogo Jonathan Rodríguez, ya los vamos a incorporar a la charla. ¿Qué te genera estas novedades que se están planteando en la rendición de cuentas? Bueno, a ver, tuve la oportunidad de darle un repaso rápido a la rendición porque recién se presentó el día de ayer, hoy de mañana me hice con el proyecto de ley. A primera vista parece razonable lo que se está planteando por parte del Ministerio y necesario, ¿verdad? El apuntar a la tecnología siempre es buena cosa y volver a equilibrar la balanza, porque en la ley de presupuesto había quedado una sensación un poco amarga, incluso yo lo manifesté en oportunidad que acudiera el ministro a la Comisión de Hacienda en Senado, de que estaba todo el foco puesto en lo que tenía que ver con cárceles y INR y muy poco puesto a lo que tenía que ver con el Ministerio del Interior, ¿verdad? Y la policía. Pero creo que ahora, bueno, es saludable que se apueste a empezar a cumplir con la promesa de esos 2.000 efectivos para comisarías y para patrullaje. Todavía están lejos de cumplirlo, pero por lo menos se arranca con unos 300 agentes de policía. Que cuidado con entusiasmarse, ¿no? Porque esos recién van a estar a la orden para el año 2028, ni siquiera para el 2027. O sea, tiene que entrar en vigencia la ley de rendición de cuentas, hay que hacer un llamado, ese proceso te puede llevar entre 2 y 4 meses, y después van a la escuela de policía, que ya no son más 6 meses, ahora son 9 meses. Entonces, eso no va a estar disponible por lo menos de acá a 1 año y medio. Me parece bien que se haya finalmente, después de casi 1 año y medio, ya se ha presentado la iniciativa para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación, algo que veníamos exigiendo desde hacía tiempo. Bienvenido sea, después estudiaremos el articulado más finamente, pero estamos de acuerdo conceptualmente en que tiene que ser un servicio descentralizado para darle más autonomía, más protagonismo. Estamos de acuerdo también, por ahí hay un artículo que pretenden ampliar el ShotSpotter, es una tecnología que adquirimos en el gobierno anterior y que ahora lo quieren llevar o ampliar a zonas u otros barrios. Me parece que está bueno, es una herramienta que evidentemente demostró que daba buenos resultados para recabar información para policía científica de vainas que se encuentran en la zona, poder ayudar después a la Fiscalía con la parte más probatoria, llegar a la escena in situ para después poder agarrar a una persona que está cometiendo un delito, encontrar personas heridas y poderlas trasladar a los hospitales y salvar vidas. Todo ese tipo de cosas es una tecnología que ha ayudado en ese sentido, así que bienvenido. Y después, bueno, como te decía, habrá que analizar un poco más minuciosamente. Hay algún artículo vinculado a la Guardia Republicana que vi por ahí que le sacan un párrafo que habla del uso de la proporcionalidad y la legitimidad en cuanto al despliegue de la policía. Eso lo eliminan, me genera dudas. Espero que no estemos de vuelta con este fantasma del gatillo fácil que la izquierda siempre usó en este país, pero bueno, habrá que ver cuáles son los motivos,
que vaya el ministro, que lo explique y después ver. Pero eso es un llamado de alerta, por lo menos, que encontré hasta ahora. ¿Y qué mirada tenés sobre esta polémica que se generó, ¿no?, de los vehículos blindados que van a estar patrullando algunas zonas de Montevideo? Y bueno, eso tiene que ver, una vez más, como tanto que nos tiene acostumbrado el ministro Negro, a su inmadurez política a la hora de declarar, a la hora de conocer cómo funcionan los elementos de seguridad pública, que yo creo que cometió el error de adelantarse a contar la propuesta cuando acudió a la Cámara de Representantes, más precisamente a la Comisión de Seguridad, hace unos días atrás, sin haber tenido todavía el tema más agotado, sin haber tenido el acuerdo firmado de por medio, sin haber estudiado cuáles eran los vehículos que el Ministerio de Defensa les podía brindar, pero además sin haber consultado previamente con el presidente de la República de cuál era la mejor forma para comunicarlo. Entonces les explota esta bomba, tienen que salir a apagar un incendio que cada vez fue creciendo más y que en definitiva, a ver, yo lo he dicho siempre, yo no me opongo a que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con tareas de seguridad internas, incluso la utilización de determinados vehículos como herramientas en este caso. Me parece que es parte de la caja de herramientas que vos tenés y obviamente no es la primera que vas a usar, pero cuando todo lo otro te falla, es parte de ese menú al que vos podés acudir. Obviamente que esto va en contra de la filosofía que siempre ha pregonado a la izquierda, ¿no? Si vos buscás antecedentes para atrás, desde el presidente de la República, la actual vicepresidenta de la República, el actual secretario de Presidencia, el ex candidato Daniel Martínez y tantos otros dirigentes de la izquierda, siempre han estado en contra de la utilización de militares para tareas urbanas. Pero bueno, yo soy más pragmático, no tengo ninguna cuestión ni traba ideológica en ese sentido. O sea, vos no tenés problema con que la policía utilice infraestructura militar. Ni que utilice infraestructura, ni que en todo caso también las Fuerzas Armadas puedan colaborar en determinadas tareas, como fue al principio, porque no nos olvidemos que esto era, vamos a usar vehículos del ejército que van a ser además manejados y secundados por militares, ¿no? Y decían, no, pero no son parte del patrullaje. ¿Cómo que no son parte del patrullaje? Si van a manejar el vehículo y además va a haber una persona que va a comanejarlo también, que son 2 militares, y van a entrar a esos barrios, y no es que van a trasladar a los policías, los van a dejar y se van a ir. No, van a entrar al barrio, van a patrullar, van a ser parte del operativo, van a ser parte de la estrategia y las órdenes que se van a infundir para ese operativo en particular. O sea que uno no puede desmarcarse y decir que no, esto no es patrullaje con el ejército. Por supuesto que lo es. Y es patrullaje en conjunto. Y está bien, no está mal, repito. Hay países con un elevado índice de violencia, mucho más que el Uruguay, caso México, caso Colombia, o caso particular en Río de Janeiro, que la policía trabaja en conjunto con el ejército en algunas incursiones que hacen en favelas complicadas, donde opera el primer comando capital o comando vermelho, que bueno, pero tienen leyes específicas, robustas, rígidas, con protocolos específicos, robustos y rígidos para contemplar cualquier tipo de hipótesis que se pueda dar en esos escenarios. Porque si vos entrás con un blindado a esos lugares y te encontrás en medio de un fuego cruzado y tiene que descender la policía y vos después tenés que descender a los militares para brindar apoyo, para ir a buscar algún herido, lo que fuera, bueno, todas esas hipótesis que se puedan dar tienen que estar debidamente plasmadas, contempladas, para que después no haya problemas. Pero bueno, esto ha sido una telenovela y y vueltas, ahora firmaron un convenio, el convenio incluía 5 tipos de vehículos diferentes, resulta que la primera camada de vehículos que le están mandando al Ministerio, el Ministerio no está de acuerdo, porque dice que no son vehículos que tengan una visibilidad 360 y que por lo tanto es complicado ingresar con esos vehículos a esas zonas. Y sí, obviamente, son vehículos para otro tipo de tareas, para tareas militares, para tareas de excepción, no son vehículos de patrullaje urbano. Fíjate que vos vas a entrar a las calles del Cerro Norte, de Marconi, de Casaballe, de La Chancha, Nuevo Yauri, si vos conocés esos lugares, o sea, vos prácticamente con un vehículo normal, que podemos tener cualquiera de nosotros, pasás de vereda a vereda, de cordón a cordón. Imagínate estos vehículos que son más anchos, más altos y más largos, y con menos visibilidad. O sea, yo creo que pusieron la carreta delante de los bueyes, no pensaron debidamente esto y se vieron desbordados por la situación que estamos atravesando de seguridad pública, donde pasamos de tener 2 o 3 barrios incendiados a tener 15 barrios incendiados en todo Montevideo y en algunos otros departamentos del interior. Y obviamente es la misma policía que antes trabajaban en 2 o 3 barrios y que ahora tenés completamente estirada a 15 barrios. Entonces, no dan abasto, pues es la misma. No hay más policías, son los mismos. Incluso debe haber menos policías porque están muy demolados con la reposición de vacantes. Entonces, esto es un manotazo ahogado que va incluso en contra del propio plan que presentó el gobierno después de haberlo meditado y trabajado durante un año.
porque hay un párrafo específico en ese plan que desalienta o desaconseja este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque la academia entiende que estas cosas no han funcionado. Los países donde se han aplicado no funcionaron. Y por eso en el plan que presentaron de seguridad pública hay un párrafo que dice esto no está bueno. Y el gobierno, a 2 meses de haber comenzado, de haber presentado el plan, ya está tomando decisiones que van contrarias a ese plan, lo cual habla a las claras de una absoluta improvisación que hay en el manejo del Ministerio de Interior. Mencionabas la academia, aparte de la academia, incluso algunos legisladores también del Frente Amplio señalan que, bueno, no están de acuerdo con esta iniciativa porque entienden que la presencia de un vehículo de estas características incluso podría generar más violencia. ¿Vos qué pensás de eso? A ver, lo que tenemos que tener claro es que poner más vehículos, aunque estén o no estén patrullados por militares, esto no va a cambiar el fondo de la cuestión. La gente se va a empezar a acostumbrar a ver los vehículos en cuestión de días o semanas. Todo el proceso se va a empezar a naturalizar, incluso se corre el riesgo, si no hay un estudio muy acabado de lo que está sucediendo en el barrio que vas a intervenir, es posible que el delito se corra hacia otros barrios y que empiece a generar violencia en otros barrios, porque las bandas que operan ahí, que se van a correr, van a ir a disputar territorio a otros lugares. Entonces eso va a generar violencia en otros lados. Entonces vos esas cosas tenés que tenerlas arriba de la mesa y considerarlas. Tenés que tener trabajo de investigación, de inteligencia, ver quiénes son las bandas que operan, cuáles son sus asociados, en qué barrio están, cuáles son sus enemigos, en qué barrio están, qué posibilidades de movilidad tienen ellos y qué posibilidades tenés vos también de readaptar tu estrategia para moverte en función de eso. Pero más allá de eso, el problema sigue siendo la cuestión de fondo. Ahí tenés que trabajar de vuelta lo que siempre hemos dicho, las causas. Esto es parte de lo que nosotros en su momento denominamos el enfoque dual. Trabajar en represión, trabajar con mucha policía en los barrios, que vayan y se queden. Nosotros hacíamos los operativos de intervención, que íbamos, nos quedábamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta apaciguar el barrio. Pero en el mientras tanto, trabajábamos con la Dirección de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, coordinando con la ANEP, con ACE, con asociaciones civiles en el barrio, el club de béisbol, el club de boxeo, lo que fuere. Porque si no, si solamente vas a llevar policía, eso no va a funcionar. Vos hablás del enfoque dual, hemos hablado acá en la OD contigo más de una vez de esa mirada sobre la seguridad. ¿Qué valor le das al programa Más Barrio, el plan Más Barrio que lanzó el gobierno? A ver, es una buena iniciativa que ya tiene 2 antecedentes que fracasaron. Por un lado, en el 2012, el plan 7 zonas, que fracasó, pero además nos dejó ese año el primer escalón de crecimiento de violencia, sobre todo los homicidios. Y después está el plan Mirador, año 2018, que nos dejó el segundo gran escalón de crecimiento de los homicidios, que fue el récord absoluto hasta el día de hoy, con 421 homicidios ese año. Entonces, es un programa que puede estar bien intencionado, pero lo que yo estoy viendo, ¿qué es lo que le está pasando a este gobierno? No hay liderazgo, no hay mando. El otro día le preguntaron a Negros en la comisión sobre este programa y se lavó las manos. Dijo, no, el problema es de vivienda, es un programa de vivienda. No, señor, no es un programa de vivienda, es un programa de gobierno, donde usted, como ministro del Interior, es parte fundamental para llevar adelante este programa. Póngase el plan en el hombro y empújelo. No le tire el fardo a la ministra de Vivienda, porque la ministra de Vivienda por sí sola tampoco va a poder hacer nada. Entonces yo lo que veo es que no hay nadie liderando este tipo de programas, que de vuelta pueden ser programas bien intencionados, pero que en definitiva después, como pasó en Cerro Norte, fueron un día con toda la prensa, todos los ministros, y al día siguiente vos llamabas a los vecinos de Cerro Norte, dirigentes que tenés ahí, ibas a recorrer, no había más nadie. Más nadie. Y los problemas en Cerro Norte siguieron, porque seguimos teniendo homicidios en Cerro Norte, en la Fortaleza del Cerro, en Casabó, Santa Catalina, toda la vuelta. Entonces, cuidado de vuelta con generar falsas expectativas con programas que puedan estar bien intencionados, pero si detrás de eso no hay liderazgos fuertes, firmes y una convicción, esto no funciona. Antonio Ladra, ¿qué dice? ¿Andás bien? Bien, bien. Martinelli, por lo que escuché, está de acuerdo con esta propuesta de los blindados, etcétera, todo eso, pero y del uso de las Fuerzas Armadas o del Ejército, sí, de las Fuerzas Armadas en para la seguridad interna. La seguridad interna, sí, bueno, la militarización o seguridad interna. Pero usted estuvo en contra de un proyecto que había presentado Gandini en ese sentido también. ¿Yo estuve en contra? Sí. No recuerdo. Sí, Gandini había presentado un proyecto de esa naturaleza y usted dijo que no era necesario que la policía... bueno, una cosa es no es necesario, alcanzaba. Una cosa es no es necesario de acuerdo a las circunstancias del momento y otra cosa es estoy en contra. En contra no. Yo creo que, como dije hoy, vos tenés una caja de herramientas, esa opción la tenés. Es tu última caja, es tu última herramienta en la caja. O sea, vas a apelar ahí siempre cuando se dice que son las últimas herramientas. Digo, vas a apelar a eso cuando te ves absolutamente desbordado, ¿verdad? Cuando todo lo otro
Incluso la Reñaga también presentó alguna propuesta similar antes de asumir el gobierno. No era el uso de militares, ¿no? Lo de la Reñaga. Bueno, pero una policía militarizada, sí. Que puede ser como una republicana en todo caso. Sí, quizás sí. Bien equipada. Con un poco más de énfasis. Y todo eso, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿no advierte ninguna cosa buena en todo esto, más allá de lo que se está planteando ahora? Digo, porque además, aparte de todo lo que dijo, se necesita presupuesto también para esto. Totalmente. Además, los vehículos que van a utilizar son mucho más costosos en cuanto a combustible, movilidad y reparación que los vehículos habituales que usa la policía. Nosotros compramos 4 blindados el periodo pasado que funcionaron, o sea, ahora si se les rompieron y no lo están arreglando, como está pasando con la flota. Para la policía. Para la policía. Con 4 blindados, creo que se compraron 2 2023, 2 2024, y después se compraron dos vehículos de lanzaguas también, que en algunas oportunidades también los usamos para incursionar en algunos de estos barrios. Entonces vos tenías 6 vehículos nuevos a disposición, que bueno, yo ahora no sé si están disponibles, si están rotos. Por la información que yo tengo, hay algunos que están disponibles, otros que están rotos, algo similar a lo que está pasando con la enorme mayoría de la flota vehicular. Cuando recorremos los barrios, lo que nos dice la gente es: no vemos más patrullaje, no hay más patrullaje, no hay más patrullaje, no hay más patrullaje. Reclamo común en todos los barrios. Bueno, entonces cuando vos entras a ver qué es lo que está pasando, te das cuenta que hay un problema de gestión. ¿Cuál es el problema de gestión? Están mandando los patrulleros que se rompen a reponer a los talleres mecánicos no los están arreglando porque no les están pagando, entonces dijeron no les aceptamos más vehículos. Eso es un problema. Y el otro problema es que nosotros habíamos cambiado el sistema de licitaciones para compra de vehículos. Ahora los nuevos sistemas son comprar los vehículos y a los 70.000 kilómetros o a los 2 años, lo que se de antes, la empresa que ganó la licitación te los tiene que renovar sin costo. Entonces eso te permite mantener una flota prácticamente nueva de forma constante. Lo que está pasando ahora es que vos llegaste a los 70.000 kilómetros, te das vuelta, hablas con el proveedor y el proveedor te dice: mira, no tengo los vehículos en zona franca, tenés que esperar que vengan, van a demorar 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿qué está haciendo el ministerio? Está parando esos vehículos. No los paren. A mí también me pasó cuando era ministro de que el proveedor me decía: mirá, tuve problemas por la guerra de Ucrania o por el COVID, se dejaron de construir barcos, están atrasados, va a demorar. Y bueno, ¿sabes qué? Yo no puedo parar la flota porque llegué a los 70.000 kilómetros, yo lo voy a seguir usando. Después vos te hagas cargo, si te vuelven cuando yo los tenga en 100.000 kilómetros, bueno, llévatelo con 100.000 kilómetros. Lo lamento, no es mi responsabilidad. La tuya era que yo cumpliera los 70.000 kilómetros, tener los autos en zona franca para hacer el cambio y yo seguir patrullando. Entonces, hay decisiones, por eso yo insisto mucho en la falta de liderazgo y la falta de gestión que está teniendo el Ministerio del Interior, que repercuten en forma directa en lo que pasa en la calle. Si vos no cambiás los vehículos en tiempo y forma, los vehículos no patrullan, si no patrullan no hay prevención, si no hay prevención, se suceden los hechos y vos llegás tarde, llegás cuando la sangre ya llegó al río. Entonces, esas son el tipo de cosas que vos tenés que ir evitando. De vuelta, volviendo al principio de tu pregunta, vos me decís: ¿te parece bien el tema de que los militares puedan colaborar? Sí. Ahora, no es una medida que yo tuve que apelar, porque yo con lo que tenía pude gestionar el ministerio y pude mejorar, pude hacer récord de inversión en tecnología, pude pasar de un 70% de la flota vehicular que estaba en talleres mecánicos a tener un 80% efectiva de la flota patrullando. Y eso me lo reconocen además las encuestas de opinión, porque hicimos focus group para ver qué valoraba la gente del ministerio y eso estaba ahí. Vemos más patrullaje que el gobierno anterior. Entonces, yo creo que de acá lo que está pasando, el problema de génesis hoy del Ministerio del Interior es la falta de liderazgo y la falta de gestión y de alguna forma recurrir a personas que ya fracasaron en el pasado. O sea, estamos con los mismos nombres de gente que laburó. ¿Quiénes? Bueno, ahí tenés un Clavijo, tenés un Lotito y tenés otros, estos son los más conocidos, pero digo, tenés otra cantidad de gente que fueron parte del gobierno de Bonomi y Llayera, sobre todo en el 2015 y 2020, que fracasaron. Su única carta de presentación es haber batido todos los récords de delitos, que hoy les diste una segunda oportunidad el 1 de marzo del 2025, cuando Negro dijo: voy a poner a los mejores en los lugares más difíciles, y un año después Negro tiene que decir lo mismo: voy a poner a los mejores en los lugares más difíciles, pero cambiando a los que supuestamente eran los mejores. O sea, o no eran antes los mejores o no son los mejores ahora. Hace referencia a los cambios que hubo en la cúpula policial ahora. Por supuesto, los cambios que hubo ahora. Y fíjate vos, ¿qué
qué tan pobre es el sentido de responsabilidad que tiene. Pero Martínez, ¿no podemos hablar de cambios en la cúpula policial cuando hubo, por ejemplo, vos, usted llegó como ministro después de haber salido el ministro. Hubo cambios también en la cúpula policial cuando era Luis Alberto Heber. Siempre hay cambios en la cúpula policial por desgaste, porque no te caminan, porque no te funcionan, pero hay cambios. Acá no hubo cambios, las personas son las mismas. Lo que cambiaron fueron los lugares. No sacaron a Clavijo, no sacaron a Lotito, lo que hicieron fue mandarlos a otros lugares. Entonces, no, Clavijo ahora está como jefe de policía de Montevideo. Sí, ¿y vos sabés cuál es el sentido de responsabilidad de Clavijo, que asumió como jefe de policía de Montevideo? Se fue de licencia. Tenés a Montevideo completamente incendiado. El ministro tuvo que anunciar hace 15 días, 15 días antes de que terminara el semestre, el ministro ya estaba anunciando que iba a haber un aumento de los homicidios. Y el tipo que vos ponés como director de policía de Montevideo se va de licencia. ¿A vos te parece que eso es el sentido de responsabilidad que hoy necesitamos? Yo quiero un tipo que diga, licencia, nada. En el 2024 hubo homicidios en el primer semestre 184, en el 2025 182. 182 homicidios en el primer semestre. En el primer semestre. 182, sí. Y este semestre va a superar esa cifra. Entonces hay que ver también la cifra. Va a superar, dice, estamos en 188. Y bueno, ya lo superó. No, por eso, números extraoficiales, porque no hay números oficiales, sacados de la prensa. Ya los números los van a dar en 15 días, pero es lo que yo vengo sosteniendo. No solo va a superar este semestre, va a aumentar los homicidios con respecto al 2025 y con respecto al 2024, sino que estás a 2 o 3 homicidios de que pasa a ser el semestre más violento de los últimos 8 años, solamente superado por el semestre del 2018, que fue, como dije 2022 hubo 188. El año récord, 188, 2022. Y estás en la misma cifra ahora. Por eso, entonces no llegó a lo mismo. Pero Antonio, vos estás cerrando el semestre, vos tenés una cantidad de heridos graves. Sí, por eso. Después está que bien, cerraste, sí, claro. se te van imputando. 2022 ya es muy difícil que se te impute algún homicidio. Estamos de acuerdo. Ahora pero sí. Bueno, pero entonces, si ya estás, esa es la cifra. Si ya estás en el mismo número que el año 2022, que es el semestre que le sigue al año 2018, y todavía tenés 5 o 6 personas que están heridos de gravedad del mes pasado, es probable que haya... Es probable que superes esa cifra y que, como yo te estoy diciendo ahora, se convierta en el semestre más violento de los últimos 8 años, solamente superado por el año 2018, que es el año récord de homicidio. Entonces, la situación es preocupante y no es para que tu jefe de policía de Montevideo, que lo acabas de poner en el cargo, se vaya de licencia. Es para que se quede, se ponga las botas y se embarre. Porque eso es lo que estamos precisando ahora. Y el ministro del Interior es responsable de eso, porque él es el que le firma la licencia y él debió haberle dicho, mire señor, no estamos en el momento para que usted se vaya de licencia. Postérguela. Lo lamento mucho, porque es parte del sacrificio que vos tenés que hacer. A mí me pasó. Cuando la calle Pau me llamó y me dijo, mirá, necesito que agarres la dirección del Ministerio del Interior, yo a la semana siguiente me iba de viaje. Y lo cancelé, y pagué la multa y lo cancelé y tuve que reagendar y me fui 8 meses después. Jonathan Rodríguez, ¿qué dice? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Andas bien? Muy bien, por suerte. Bueno, desde la ciencia política hay mucho para analizar cuando hablamos de seguridad. Muchísimo. Antonio abrió, y el senador también abrieron varios frentes, pero se dijo una palabra acá que fue fracaso y eso me parece que me da una excusa para hacer lo que me gusta mucho a mí, que es hacer una recapitulación, no tanto de coyuntura, sino ir un poquito hacia atrás. Desde 1990 hasta el 2024, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes se duplicó y la de rapiñas se multiplicó por 5, es decir, un 500% de aumento. El año pasado fue récord nuestro país, de las personas privadas de libertad, 16.624, ubica al Uruguay como el segundo país con la mayor tasa de prisionerización en América Latina y 13ª en el mundo, ¿sí? Sabemos además por informes nacionales e internacionales que el Estado uruguayo viola los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Partimos con una situación de hacinamiento que es inhumana. Y sabemos también que el 65% de los privados de libertad que deja la cárcel, antes de los 3 años, reincide. Desde 2009, la inseguridad es el principal problema que dicen los uruguayos tener. Quitemos ahí, porque la pandemia colocó obviamente al COVID como principal preocupación, pero sacando ese pequeño lapso, es la inseguridad. Y el año pasado el INE, un estudio del INE determina que 42% de los uruguayos confiesa sentir miedo cuando sale a la calle por justamente el riesgo a sufrir un delito. Dije 1990-2024, gobiernos del Partido Nacional,
del Partido Colorado y del Frente Amplio. Parece que si se va a usar la palabra fracaso, le caben prendas a los tres principales partidos políticos que tenemos nosotros. Eso es una señal de alarma, ¿no? Y uno, a pesar de que ve algunas convergencias, porque cuando uno lee los programas de los tres partidos políticos, nota que convergen hacia una mirada integral, y acá el senador es un representante del Partido Nacional que de alguna manera ha ido en la dirección de este enfoque dual, ¿no? Que tiene represión pero que tiene prevención. Y si bien han habido algunas continuidades, por ejemplo, en materia de jerarquía policial del gobierno anterior al actual, o algún técnico o político de la oposición que sigue vinculado al Ministerio del Interior, en realidad lo que uno ve es una situación continua de conflicto político donde la seguridad es el principal problema, ¿no? Y se habla de fracaso, se pide renuncias, se interpela al ministro, no se va a un espacio de diálogo para generar políticas consensuadas, con acuerdo social, de alguna manera vaciando ese instrumento. Y por otro lado tenemos una ciudadanía uruguaya que, a tono con lo que ocurre en América Latina, cada vez más ve con buenos ojos un gobierno no democrático o autoritario si eso le garantiza tener mejores condiciones de seguridad. Y el modelo Bukele, además, que de alguna manera va en ese sentido, para muchos uruguayos es muy atractivo, tanto del centro, de la izquierda y a la derecha. Y eso barre con todo, incluso con los políticos y con la democracia. Entonces, la pregunta es si nosotros no tenemos la suficiente madurez o pesa tanto el cálculo electoral para impedir poder tener una política de Estado en materia de seguridad. Porque la responsabilidad es compartida, ¿no? Y los datos son elocuentes. ¿Qué podemos esperar? A ver, lo primero es, comparto tu análisis. Creo que acá hay fracasos reiterados, incluso el enfoque dual. Hace poco presentamos un libro que se llama Enfoque Dual hacia una política de Estado en seguridad pública. Y el enfoque dual es un aprendizaje, un poco de lo que vos decías, ¿no? Que desde la salida de la democracia hasta el año 2005, que gobernaban los partidos tradicionales, nos paramos más que nada en el lado represivo, pero los delitos siguieron creciendo, más moderadamente, pero crecían. Algún año podía haber bajado, pero después la tendencia siempre fue a la alza. Año 2005, hasta el año 2020, gobiernos de la izquierda, pasa lo mismo. No se reprimió, pero sí se trabajó en causas. Yo creo que buen intencionado, pero mal focalizado, porque de vuelta faltaban liderazgos. Se crea el MIDES, pero el MIDES no puso un solo pie en las cárceles durante esos 15 años del gobierno de izquierda. O sea, recién en el 2020, con Larrañaga como ministro y Pablo Barto como ministro de Desarrollo Social, se inauguró la primera oficina del MIDES. Entonces creo que también eso habla un poco del fracaso de la izquierda en las políticas sociales vinculadas al tema de las causas. Pero en esos 15 años los delitos crecieron, pero con mucho más exponencialmente lo que crecían anteriormente, ¿no? Eso también revela que reprimir ayuda a contener el delito. Sin represión es muy difícil la contención. Pero eso es un aprendizaje nuestro, pero también es una mirada internacional donde vemos cómo han trabajado otros países, y por eso es que llega esto el enfoque dual. Yo creo que, a ver, el periodo pasado hubo resultados positivos. Tampoco voy a decir que los delitos bajaron a niveles que nos hubiera gustado, porque no, nadie quedó conforme, ni el presidente, ni el expresidente de la República, la calle Pou, ni los que fuimos ministros, ni la ciudadanía, ¿no? Por algo eligió un cambio. Pero también hay que reconocer que logramos frenar una tendencia que llevaba cerca de 35 años, de crecimiento constante, y logramos bajar las rapiñas un 40%, los hurtos un 22%, el abigeato un 60%, dejó de ser un problema. Hoy volvió de vuelta a estar como problema, pero en el quinquenio pasado dejó de ser un problema el abigeato. Y los homicidios que venían con una tendencia exponencial al alza, la logramos bajar, no a los niveles esperados, ni cerca de los niveles esperados, pero bueno, quedó meseteada, o todavía aún continúa esa meseta, que es el gran desafío que tiene el sistema político. Comparto contigo que hace falta madurez. Creo que hay un poco más de madurez que años anteriores, pero falta todavía mucho más. Y comparto 100% contigo que de esta salimos generando políticas de Estado. Si no generamos políticas de Estado y nos estamos reseteando cada 5 años en función de quién gana, y que como el otro hizo un programa y lo hizo el otro y a mí no me gusta, o me gusta, pero como lo hizo el otro, entonces lo doy de baja, como pasó ahora con el programa de inclusión asistida, el PIA, que estaba dando buenos resultados para atacar una cosa que vos decías, que fue la reincidencia carcelaria, que tenemos los datos de reincidencia carcelaria gracias a que en el periodo pasado acercamos a la academia, al ministerio, y empezamos a financiar un montón de proyectos académicos que después nos han ayudado a tener insumos a la hora de tomar decisiones. No quiere decir que lo que diga la academia sea palabra santa, pero por lo menos te ayuda a tomar decisiones. Y esto de la reincidencia es una cosa que lo descubrimos hace 3 años atrás.
Cuando liberaron presos en el 2005 no existía un informe de reincidencia y se liberó presos sin ningún tipo de criterio, sin saber cómo iba a funcionar el sistema. Y la calecita siguió agravando el problema. Entonces, el programa PIA, como yo te decía, que fue monitoreado por la academia y que la evidencia indicaba que lograba frenar la reincidencia en el primer mes un 22%, y llega este gobierno y te dice que no, que lo descontinúa. Entonces, ahí es cuando hablamos de madurez política. Yo creo que tenemos que tener esa mirada más a largo plazo para generar estas políticas de Estado que nos permitan en un lapso de 10 o 15 años empezar realmente a tener delitos o bajar la tasa de delitos y que la sociedad entienda que llegamos a un nivel de tolerancia, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva coincido con tu análisis. Igual hay un dato ahí, Martinelli, que hubo 2 años de pandemia que se acható todo. No estoy contando los años de pandemia. Bueno, pero al total de... Vos dijiste, bajamos todos los delitos, sí, y está metido esos 2 años de pandemia. Sí, pero yo no estoy contando... Eso sería válido, tu argumento, si yo hago la suma. Si yo hago la suma y cuando hago la suma agarro 2 años que fueron excepcionales, no, porque yo hago tendencias. Yo hago tendencias. No, está bien, está bien. Entonces, la tendencia sube o baja, independientemente de la coyuntura. Y en este caso hubo una baja por la pandemia, hubo un rebote, pero después de ese rebote de vuelta al alza, los delitos continuaron bajando. Se estabilizó hacia la baja, el hurto y el más o menos, digo, pero igual. Continuaron bajando. Y cerraste el quinquenio mucho más abajo del 2019. ¿Cómo haces, por ejemplo, porque uno de los índices que se toman son los homicidios? ¿Cómo haces para poder frenar eso? Porque a veces los homicidios se dan porque un señor se encuentra tiene una discusión de tránsito con otro y le encaja un balazo, como ocurrió, una puñalada. No puedes poner un policía al lado del otro siempre. De hecho, me acuerdo yo siendo ministro, alguna declaración pública hice al respecto, diciendo que tenías por lo menos capaz que 1/3 de los homicidios eran producidos por personas que no se conocían o tenían un vínculo circunstancial, ¿no? A la salida de un boliche o se cruzaban en un parque y se peleaban. Me pasó con una persona paseando un perro, otra un gato, y el perro se peleó con el gato y terminó en un homicidio. O sea, sí, tenés. O terminamos junio con 4 femicidios, por ejemplo. La realidad es que tenemos una sociedad más violenta, sin duda, esto no es nuevo. ¿Y cómo atacás eso? Y lo atacás atacando las causas. Educación, problemas de salud mental, adicciones, oportunidades laborales, vivienda digna, o sea, todo lo que engloba el tema de las causas. Es que no hay otro camino. Después la represión es para contener, para que no se sigan generando nuevos grupos, para que la violencia no escale a niveles que no queremos, pero en definitiva la solución al fondo del problema es todo esto en causas. Lo que pasa es que el trabajo en causas, y capaz que Jonathan, que ha estudiado el tema, lo dice mejor, los resultados no los vas a tener un día para el otro. No, eso está claro. Si yo te hago una reforma educativa, va los resultados, y capaz que me lleva 15 años. Ahora, si después cambia el gobierno que viene echa todo por la borda la reforma que hizo el anterior, y así estamos cada 5 años reseteando, no, y es imposible. O sea, si no tenemos esa madurez política para darnos cuenta de que acá tenemos que, independientemente de quién gane, hay cosas en las que tenemos que consensuar para generar una continuidad que nos den la oportunidad de acá a 15 años o 20 años de efectivamente bajar, que es lo que hicieron los países nórdicos, que nos llevan 20 años de ventaja, ¿tá? Pero se pusieron de acuerdo. Dijeron, vos acá va más allá de quién gane. Tenemos que hacer esto para que estas cosas funcionen. Perfecto, hagámoslo. Esto no se toca. Es una política de Estado. No se toca. Perfecto. Claro, pero hoy los países nórdicos tampoco son un ejemplo, porque hoy Suecia está con un problema. Bueno, por ejemplo, está bien, pero siguen siendo, pero está bien, pero grande, siguen, ¿no? Delito cero no hay en ninguna parte del mundo, pero siguen siendo países donde vos te mirás porque los niveles de violencia que tienen son relativamente bajos para lo que tenemos, sobre todo acá en América del Sur. América Latina es el continente más violento del mundo, ¿no? Pero si no me equivoco, o sea, más que África. Entonces, evidentemente que tenemos un problema complicado. Que Uruguay no ha llegado a los niveles de otros países de América del Sur, sin duda que no ha llegado. Pero tenemos que cuidar eso, pero además tenemos que trabajar para lograr seguir mejorando los índices delictivos que tenemos. Jonathan, vuelvo contigo. Sí, es América Latina el más violento, es el más desigual también del mundo, ¿sí? Y si bien las cosas a Uruguay llegan tarde, siempre llegan, ¿no? Pues ya este debate sobre la seguridad a mí me lleva a la década del 60 en Uruguay, donde habían problemas que América Latina estaba sufriendo y la clase política no tenía la madurez suficiente como para discutirla, y en los 70 te latinoamericanizaste a la fuerza y te volviste igual que el resto. Entonces,
El riesgo acá es llegar tarde a esa política de Estado. Pero me voy a tomar el atrevimiento de salir un poco de la coyuntura en seguridad e ir a un tema valorando que falta tiempo y que obviamente tu preocupación está en la coyuntura. Es decir, me anticipo algunas respuestas que son un poco de manual y que espero que no vayas por ahí, porque sé que además en esto te la jugás. Pensando en 2029, ¿cómo valorás vos? Porque se lo hemos preguntado a otras figuras del Partido Nacional, también del Partido Colorado, ¿cómo valorás vos la posibilidad de que el Partido Nacional compita bajo el lema coalición republicana? Es decir, ¿es una estrategia electoral o es una formación política que a vos te genera atractivo, te parece interesante, te parece que tiene potencial? ¿O todo lo contrario, crees que deberían presentarse como lo hicieron hasta ahora y que luego, de pasadas las primarias, octubre, se pueden a partir de ahí generar una coalición pensando en un balotaje en noviembre o en la conformación de gobierno? Bien, nos reseteamos por completo. Para cambiar de tema. Una pregunta. A ver, yo creo que es un instrumento válido a nivel departamental, porque tenés una instancia directa donde vos podés ir con 3 precandidatos o candidatos, digamos, entonces le das la oportunidad a la coalición de que cada uno ponga su candidato. La verdad que no la tengo muy clara a nivel nacional. Te diría, en principio, mi respuesta así a las apuradas, te diría que no me convence del todo ir con un lema de coalición. Me parece que vos podés aglutinar mucho más, ir con una coalición no formal, digamos, como se fue en el año 2019, antes que generar una formalidad en ese sentido, ¿no? Creo que hay mucho trabajo para hacer en función de estudiar bien con las personas adecuadas, que entienden de los procesos electorales, cuál sería la inconveniencia o no de formar, mejor ya está formado, pero plasmar, digamos, a nivel nacional, ir con el lema coalición republicana. Yo al principio te diría que no es la fórmula que más me gusta. Me parece que hay más posibilidades de acumular cada uno por lo suyo y después sí generar un acuerdo, como se hizo en 2019, y eso nos daría más posibilidades. Bueno, en el cierre vuelvo a este concepto que hablabas de madurez política, ¿no? Para eso, hablando de seguridad, para eso los políticos tienen que superar la tentación de hablar de seguridad con ojos electorales, pensando siempre en la próxima elección. Lo hizo la coalición, lo hizo el Frente Amplio. ¿Vos pensás que hoy nuestro sistema político está capacitado para hablar de estos temas con madurez y no pensando en las urnas? Como yo te decía cuando le contesté la pregunta a Jonathan, yo creo que hay algunas pinceladas en ese sentido. Jonathan hablaba de los acuerdos multipartidarios, que es una herramienta que se ha utilizado. Particularmente a mí me tocó participar no solo en esta instancia, pero me tocó también en el 2023, cuando se convocó a ese acuerdo, que además tenía algo novedoso, que no era una convocatoria para hablar de aumentos de penas, como pasó en la época de Bonomi, era una convocatoria para hablar de las causas. Y de ahí salieron cerca de como 85 propuestas que presentaron los distintos partidos políticos, que presentaron también actores sociales y organismos públicos que fueron a esa convocatoria, que sistematizaron en 16 medidas. Ese trabajo lo hizo Diego Sanjurjo. Y que ahí hay algo que para mí es muy ilustrativo, ¿no? de lo que pasó, y que es lo que no tenemos que lograr que pase. El Frente Amplio había presentado una cantidad de medidas, pero de esas medidas 7 estaban entre las 16 que se habían seleccionado. Y por un cálculo electoralista, porque estábamos creo que a 2 años de las elecciones o 1 año y medio de arrancar con el proceso electoral, el Frente Amplio decide bajarse de la mesa, pero ni siquiera, no es que no apoyó las 16 medidas, ni siquiera apoyó las 7 que ellos habían presentado. O sea, ahí hubo una mezquindad política bastante grande en ese sentido, ¿no? Igual nosotros continuamos con esas medidas y seguimos y avanzamos con ellas, y prácticamente todas se implementaron, salvo después lo que era la descentralización, creo que del INR, que bueno, después estuvo en los programas de gobierno. Y ahora pasa lo mismo con este acuerdo multipartidario que convocó el gobierno, donde fuimos todos convocados, pero que lamentablemente no estuvo presente el ministro del Interior, que es la persona que nos invitó a participar. Entonces como que le bajó relevancia también al tema, ¿no? Y después viene aquello que yo coincido con Jonathan. Vos mirás los programas de gobierno y aparte generás y discutís, porque en esos ámbitos, a mí me tocó conocer, por ejemplo, a Vázquez, que fue su secretario en la época, Jorge Vázquez, sí. Y yo escuché de él cosas muy interesantes que de repente yo no las tenía muy claras, ¿no? Pero él hizo una autocrítica en una de esas charlas y dijo que parte del problema que se había generado
en las cárceles uruguayas era responsabilidad de ellos porque habían mezclado los presos extranjeros con los presos locales. Entonces los presos locales, los Fernández Albín, los Beto Suárez, habían aprendido de cómo era el mercado, digamos, de las drogas, pero además se habían quedado con los contactos de todos esos extranjeros que una vez que fueron liberados, ellos continuaron, digamos, con esos vínculos. Entonces todo eso potenció las bandas de crimen desorganizado que después terminaron creciendo por falta de represión en los años en los cuales gobernó. Pero acá hay un tema, vos sabés que, mirá, el lunes lo hablaba con Mariana Pomier, ¿no?, directora de Cifra, ayer con Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia. La seguridad sigue siendo el tema principal de preocupación de la gente. Y acá hay un tema de fondo, y es el cansancio que nos preocupa a todos, el cansancio que puede tener la gente. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes dicen, el Frente Amplio no pudo en 15 años solucionar estos temas. Hoy el Frente Amplio, los votantes del Frente Amplio dicen, bueno, la coalición no pudo, ni Martinelli ni los demás ministros no pudieron con este tema, por eso también quizás perdieron el gobierno. Ahora sigue también esta discusión y está presente de que capaz que viene alguien de afuera con la solución mágica de la mano dura. ¿No te preocupa y bueno, eso siempre puede pasar, esperemos que no pase porque eso tampoco no hay soluciones mágicas. ¿No crees que puede llegar a pasar eso? Si la gente se cansa y dice, bueno, nadie pudo. Y bueno, yo no tengo la varita mágica, pero en definitiva espero que no pase porque esto no se soluciona con discursos populistas, acá se soluciona con trabajo, con política de Estado y con paciencia. ¿Por qué paciencia? Y porque si vos empezás hoy a trabajar en un proyecto vinculado al tema de las causas, tenés que esperar los resultados que te pueden llevar 10, 15 años. Entonces, si no tenés la paciencia para esperar eso, no lo vas a resolver. De hecho, yo creo que Bukele ha tenido éxito en su país, El Salvador, con su coyuntura y todos los problemas que nos vamos a hablar de derechos humanos. Pero solucionó el problema. Ahora, en Ecuador está pasando algo similar, de repente con otras características, y viene fracasando. Entonces, cuidado con que venga una outsider a decir, esto yo lo puedo solucionar, porque no es así. Y tampoco comparto en que la coalición, no sé qué palabra utilizaste, pero como que tampoco lo pudimos solucionar. Nosotros habíamos empezado a solucionarlo, de hecho llevábamos una tendencia a la baja de 4 años consecutivos de los delitos. Y el año pasado fue el 5º en este periodo de gobierno. Pues llevamos 5 años de baja de los delitos. Esperemos que esta curva no se quiebre ahora y empecemos a crecerla de vuelta. Pero no tuvimos el tiempo que necesitábamos. Empezamos a trabajar en cárceles, llevamos a la UTU que nunca había estado, llevamos al MIDES que nunca había estado, establecimos programas de drogas para adicciones, establecimos programas de inclusión asistida para darle a las personas privadas de libertad la posibilidad de salir y tener un boleto para ómnibus y una tarjeta social para que no se vayan a robar el día 1. Involucramos a los privados en el trabajo con las personas privadas de libertad antes de que salgan. O sea, los empresarios se empiezan a vincular con las personas privadas de libertad desde antes en el polo logístico del CONCAR y después cuando salen ya conocen a los liberados y esas personas tienen muchas más posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral. Ahora, y no nos dio el tiempo, esa es la realidad, no nos dio el tiempo. No tuvimos los 15 años que tuvo el Frente Amplio para... No le dio el tiempo porque empezaron tarde con eso, porque la primera parte de la gestión del Ministerio del Interior fue otra gestión. La Rañaga tenía otra cabeza, utilizaba otra cosa. Mirá, eso me lo han dicho en algunas oportunidades, o sea, puede que sí, puede que no, porque la Rañaga también tuvo cosas vinculadas al enfoque dual. La Rañaga hizo el plan de dignidad carcelaria, inauguró el MIDES. O sea, si vos buscás en la gestión de la Rañaga, hay muchas cosas vinculadas al tema del trabajo de los presos. Incluso fue interpelado por ese tema, fue el promotor de mejorar las cárceles, de que se sacaran las cárceles de los centros poblados, se hicieran cárceles nuevas, ahí se hizo la de Tacuarembó, se hizo la de Artigas, quedó pendiente la de 33, cuando yo me fui como ministro estaba en licitación pronta para adjudicar, este gobierno la bajó, pero en definitiva, yo creo que el enfoque dual estuvo durante todo el proceso, con matices, en algunos momentos con más impronta, en otros con menos impronta. Fue más potenciado cuando ingresaste vos al ministerio. Bueno, probablemente sí. Además le dimos ese rótulo de enfoque dual para que la gente, la prensa y el sistema político lo entendiera de qué estábamos hablando, y lo explicamos, creo que eso permeó en el sistema, y creo que además es una política que vino para quedarse. Yo lo escuché a Orsi en campaña política hablando del enfoque dual. Estaba de antes también, ¿no? O sea, se hablaba de ese enfoque, capaz que no se le ponía ese mismo nombre, pero había una intención de caminar hacia ese. Bueno, ahora le cambiaron el nombre, no sé cómo le pusieron ahora, pero en definitiva es lo mismo. Claro, pero a veces son las palabras las que llevan a este tipo de cosas. O sea, yo escucho al diputado Pablo Abdala diciendo, lo que pasa es que el ministro Negro fue
el refugo de lo que pudieron conseguir para ponerlo como ministro. Me parece que eso es bastante duro. O decir, como vos dijiste, el narcotráfico nació con el Frente Amplio. No, yo no dije que nació con el Frente Amplio. Sí, dije que creció exponencialmente en esos años. Pero lo que pasa es que los narcotraficantes no tienen partido. No, obvio que no tienen partido, pero los tipos ven cuando tienen terreno fértil para crecer. No, pero el narcotráfico o el lavado de dinero vinculado al narcotráfico viene desde los años 90. O sea, tampoco no es producto de un partido, sino que es una cosa que se fue dando. Antonio, yo no estoy diciendo que el narcotráfico lo inventó el Frente Amplio, sería absurdo. Yo lo que estoy diciendo es que durante esos años, producto de que no se reprimió, de que se tenía una mirada académica más victimista, como le llaman, que es que la víctima no es al que le cometen el delito, la víctima es el delincuente, entonces vamos a liberar al preso, entonces nos vamos a aumentar penas, entonces la LUC está mal. Todo eso fue un combo perfecto para que las bandas de crimen desorganizado crecieran en Uruguay. ¿Por qué? Porque no había presencia policial en los barrios. En esa línea... Eso está probado académicamente, está estudiado. O sea, no estoy diciendo nada que no sea parte de la realidad de lo que pasó. No solamente en los barrios de Montevideo, crecieron para San Carlos. Bueno, ¿y sabés por qué pasó eso? Porque desmantelaron las comisarías, subcomisarías, destacamentos y unidades del interior del país. ¿Por qué las desmantelaron? Porque sacaron casi todas las vacantes que tenían. Cuando el Frente Amplio asumió, más o menos promedialmente cada jefatura departamental tenía unos 1.200 policías. Cuando el Frente Amplio entregó el gobierno tenían 450. Sacaron todas las vacantes del interior y las mandaron a Montevideo porque el problema estaba en Montevideo. Como se quedaron sin vacantes en el interior, hubo comisarías, subcomisarías, destacamentos y unidades que quedaron vaciadas, despobladas. ¿Qué hicieron? Las cerraron. ¿Qué generó eso? Campo fértil. ¿Para qué? Para el contrabando de armas, para el contrabando de drogas, para el contrabando de municiones, lo que sea. O para el contrabando común y corriente de whisky, cigarros o lo que sea. ¿Tá? Entonces, fue una política mal implementada la que hizo el gobierno anterior y que es enorme responsable, no el único, pero es el principal responsable de todo lo que vino después. Sin duda que es así. Nosotros tuvimos que revertir todo ese proceso. Terminamos inaugurando y reinaugurando más de 200 comisarías, subcomisarías y destacamentos en los 5 años que estuvimos. ¿Para qué? Para volver a repoblar la campaña, para que un camión que iba con contrabando y se metía por un camino departamental o vecinal, tuviera ahí destacamento esperándolo y le pidiera los papeles. Senador Nicolás Martinelli, gracias por tu participación esta noche aquí en la DOE. Gracias a ti y muchas gracias a ustedes también por la compañía. Hacemos la pausa y volvemos para el cierre. Segundo bloque del lado B, nos quedan unos minutos finales, sigo con Antonio, con Jonathan. Les cuento a ustedes y a la audiencia, se acaba de conocer la última encuesta de Factum, que acaba de publicar BTV Noticias, sobre la aprobación del presidente Yamandu Orsi. Le da mejor que la que dio Cifra hace algunos días. La tenemos en pantalla en este momento. Un 24% aprueba la gestión del presidente, un 20% ni aprueba ni desaprueba y un 56% desaprueba la gestión del mandatario. Esto se conoció hace minutos nada más y recuerdo que la de Cifra le da un 20% de aprobación. Bueno, en este caso la de Factum es un poco más, ¿no? Es un 24%, así que bueno, después vamos a tener tiempo seguramente de estar analizando todo esto. Y hay que ver qué pasa, ¿no? Con esto de la rendición de cuentas, con esto que hablábamos de seguridad, qué impacto puede llegar a tener después, ¿no? Jonathan, en la vida básicamente de la gente, ¿no? Sí, es un fenómeno muy particular. Y bueno, a veces cuando llegás al valle lo único que tenés es para crecer. Y creo que hay algunas gestualidades, claro, pero hay algunas gestualidades que, bueno, veremos. Ayer lo hablábamos con Jorge Díaz, el gobierno pone el foco en esta rendición de cuentas, en el proyecto de ley de competencias, él destacó algunos indicadores positivos que tiene el gobierno y también lo planteó como un desafío de cómo llegarle a la gente, de si la gente logra o no percibir algunas cuestiones que el gobierno entiende son positivas. Habló de la comunicación también, vieron que la comunicación siempre está presente, también en una especie de autocrítica que hacía también Jorge Díaz ayer, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, decía que no era un problema de comunicación de los comunicadores, sino un problema político de comunicación. Una cosa ahí. Me da la sensación que lo que hay ahora es una ofensiva del gobierno para tratar de revertir esto, ¿no? Porque me parece que es el momento ahora. Yo lo pondría la bisagra, ¿sabes dónde? En esa frase de Orsi el otro día cuando dijo: yo soy el presidente,
y con esto de los blindados. Y tomo las decisiones que yo creo que son lo mejor para la gente. Bueno, nunca lo había escuchado a Orsi hablar de esa manera. Me parece que ahí comienza a verse como es algún cambio, porque ayer Jorge Díaz se lo vio en ese sentido, hoy Alejandro Sánchez en lo mismo, Odone también está en la misma, digamos, como que hay algo, no sé si consensuado, pero de cambiar la pisada. Y lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer porque si Alejandro Sánchez tiene aspiraciones para las próximas elecciones, tienen que hacer un buen gobierno ahora, si no, no les sirve de nada. Bueno, ya estamos hablando del 2029. No, pero ellos lo están pensando. Sí, hay varios dirigentes. No solo en el Frente Amplio, hay en otros partidos Todos que también lo están pensando. La calle va a volver a hablar, dijo, ¿no? Bueno, ayer se lo apuró Jorge Díaz. Un silencio atronador, dijo, y bueno, hoy trascendió que la calle Poi va a hablar ante los jóvenes blancos, en realidad, ¿no? En estos días, así que bueno, se me terminó el tiempo. ¿Te quedaste ahí con...? No, que me parece interesante esto que dice Antonio, es una gestualidad que yo también la vi, creo que la vimos varios, y me parece que de esta vamos a seguir identificando y después lo que vamos a ver es si realmente resulta o no y cuán sincero es, porque me parece que lo que los ciudadanos tienen que entender es que este cambio es sincero y no es simplemente porque no venía funcionando. Que no es cosmético. Exactamente. Gracias a los dos, la seguimos otro día con ustedes, la sigo mañana a las 20, mañana viene el Boca Andrade, los espero, que pasen bien, chao.